Hola, hoy vamos a comenzar a ver la primera parte de prueba de hipótesis. Como es un tema un poco extenso, la primera parte lo vamos a distribuir en dos clases. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Todo esto es lo que comprende prueba de hipótesis. Lo que vamos a ver hoy va a ser, la primera clase, nos vamos a focalizar específicamente en la prueba de hipótesis de una muestra para la media poblacional, tanto para si conocemos el desvío poblacional, como en el caso de la potencia de una prueba. En la segunda clase de esta primera parte de prueba de hipótesis, vamos a ver en el caso que el desvío poblacional sea desconocido, y en los casos de una prueba para la proporción poblacional y para la varianza poblacional. En la segunda parte de prueba de hipótesis, o sea, en el caso de dos muestras, vamos a ver todo el resto del temario. ¿Sí? A ver, prueba de hipótesis de una muestra para la media poblacional. Acá lo que se trata es de probar, de comprobar una afirmación, que la afirmación normalmente vamos a denominar hipótesis nula, que va a ser una, en este caso puede ser una mu poblacional, como así también puede ser luego una proporción o una varianza. La hipótesis alternativa va a ser lo contrario a la hipótesis nula, justamente lo que estamos queriendo probar, si existen evidencias para rechazar o no la hipótesis nula. ¿Sí? Nosotros gráficamente lo mostramos en una prueba bilateral con las tres campanas, donde tenemos todo el comportamiento que se va produciendo debajo de la campana de la hipótesis nula, y lo que es el 1 menos alfa, que es el nivel de confianza. ¿Sí? De todas maneras, a medida que vamos viendo los ejercicios, vamos repasando este gráfico. ¿Sí? Lo más importante de todo, y en qué va a consistir lo que es una prueba de hipótesis, es que una vez definidas las hipótesis, en función del nivel de confianza, vamos a determinar puntos críticos. Estos puntos críticos, que acá lo vemos en este caso, acá y acá el otro, son los que van a determinar las regiones de rechazo y la región de aceptación, que sería esta región que está justamente entre los dos puntos críticos. Las regiones de rechazo en el caso de una prueba bilateral tenemos desde acá y de esta parte. ¿Sí? ¿Qué más? En el caso de, luego de los puntos críticos, se elige en este caso una muestra, se saca, si queremos probar acá sobre una media poblacional, queremos comprobar una afirmación sobre la media poblacional, se saca la media muestral, y en función de dónde se ubique la media muestral, vamos a rechazar o no la hipótesis nula. ¿Sí? En este caso puntual, si la media muestral se encuentra en esta región, se va a aceptar la hipótesis nula, o sea que no existe evidencia para rechazarla. ¿Sí? Y si la media muestral es mayor al punto crítico superior o es inferior al punto crítico inferior, se va a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Vamos a ver acá, en este cuadro, las cuatro alternativas distintas que podemos llegar a tener. Ya sea que tengamos una situación real con una hipótesis nula verdadera, o una situación real, que no conocemos inicialmente, con una hipótesis nula falsa. En el caso que tengamos una hipótesis nula verdadera, ¿sí? O sea que la situación real es que la hipótesis nula verdadera, podemos aplicar el test y podemos llegar a una decisión estadística de justamente no rechazar la hipótesis nula. Esa va a ser la confianza del test, va a ser el 1 menos alfa, que va a estar siempre predeterminado antes de hacer la prueba. ¿Está? El 1 menos alfa es toda el área que está debajo de la campana del H sub 0.
hasta donde se encuentra el límite, donde están los puntos críticos. Luego se encuentra ya el error, el alfa sobre 2, que está en esta parte colorada, y en esta otra parte rosada, digamos, ¿sí? Que ese alfa, la suma de los dos alfa sobre 2 va a ser el alfa, va a ser el error de tipo 1, que se va a dar en el caso que la situación real sea que la hipótesis nula es verdadera, sin embargo aplicamos el test y lo rechazamos. Y llegamos a una decisión estadística de rechazar el test. En ese caso, la probabilidad de que pase eso va a estar determinada por el alfa, ¿sí? Que va a ser justamente el error de tipo 1. Luego, pasemos al caso donde realmente en la situación real la hipótesis nula es falsa. Aplicamos el test y llegamos a una conclusión de que a pesar de que la hipótesis nula es falsa, el test, digamos, me induce a decir que no tengo que rechazar la hipótesis nula. En ese caso voy a estar cometiendo un error de tipo 2, que es justamente la beta, que viene dado justamente por el alfa. Es lo que vemos acá, en las áreas que están debajo de la campana del H sub 1, pero que el beta lo está determinado exclusivamente el alfa del H sub 0. ¿Por qué? Porque al estar determinado el punto crítico en cada una de estas regiones, automáticamente se determina el beta, que sería el error de tipo 2. El error es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, a pesar de que la hipótesis nula realmente sea falsa. Y por último, tenemos la potencia. Que la potencia es en el caso que la situación real sea que la hipótesis nula es falsa, aplico el test y llevo a la decisión estadística de rechazar la hipótesis nula. Esa sería justamente la potencia del test, que acá lo podemos ver, lo simbolizamos como pi, que sería 1 menos beta, es el complemento del error de tipo 2, ¿sí? Y que lo podemos ver debajo de la campana de las dos hipótesis nulas, alternativas, perdón, ya sea acá como acá, ¿sí? Bueno, pasemos en sí a explicar en forma breve lo que sería una prueba bilateral. La prueba bilateral es la que vimos recién, ¿sí? Una prueba bilateral o prueba a dos colas, donde mi hipótesis nula es una determinada afirmación, en este caso que la media poblacional es igual a 175, por lo que la hipótesis alternativa me dice que la hipótesis, que la prueba, que la hipótesis alternativa, perdón, que la media poblacional es distinto de 175. Entonces, ahí se da una prueba bilateral, porque voy a aplicar una prueba a dos colas, ¿sí? En estos casos, al tener una prueba bilateral, tengo que calcular dos puntos críticos. Estas son las fórmulas para calcular esos dos puntos críticos. La media, esta media que sirve para influir en el punto crítico sub 1, que sería, este punto crítico sería este punto crítico que está acá, ¿sí? Y este punto crítico, perdón, y este punto crítico que está acá, lo vemos con esta fórmula, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? La media sub 0, que es la que está determinada, digamos, por la hipótesis nula, en este caso 175, el z de alfa sobre 2, que va a estar determinado por el nivel de confianza, ¿sí? Al tener un nivel de confianza voy a poder tener luego un alfa sobre 2 y luego un z de alfa sobre 2. Y el desvío poblacional, este es el caso en que estamos conociendo el desvío poblacional, ya sea por un conocimiento empírico, un conocimiento del negocio, se conoce el desvío poblacional y el tamaño de la muestra. Esos van a ser las variables que van a permitir formar los puntos críticos. Y luego voy a llegar a una regla de decisión, que va a ser rechazar la hipótesis nula en el caso que la muestra que yo tomé saco una media muestral. Si esa media muestral observada es menor al punto crítico inferior, o sea, si la media muestral se encuentra en esta región, voy a rechazar la hipótesis nula. O si la media muestral observada, ¿sí?, es mayor
al punto crítico superior, que sería este que tenemos acá, ¿sí? O sea que si la media muestral se encuentra en esta región, también voy a estar rechazando la hipótesis nula, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, si se produce eso, voy a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Eso en el caso de la prueba bilateral. Pero hagamos de cuenta que a mí me interesa no saber, digamos, para ambos lados, sino me interesa focalizarme específicamente en probar que lo vamos a ver en un ejercicio, si la media poblacional realmente es igual a 175, lo que más me interesa a mí es ver si la media poblacional va a ser menor a 175. Entonces, en esos casos, aplicamos una prueba unilateral, donde definimos como hipótesis nula la media poblacional va a ser mayor o igual a 175, que es lo que viene dado, y lo que voy a probar justamente es ver que la media poblacional va a ser menor a 175. Eso es lo que me dice la hipótesis alternativa. En ese caso, voy a tener un solo punto crítico. ¿Está? Y ese punto crítico lo voy a determinar con los mismos valores con el cual estaba formando yo, con los mismos valores, pero va a ser una prueba a una sola cola. Va a ser este caso, teniendo en cuenta estas dos campanas únicamente. ¿Sí? Y en el caso que esa media observada, esa media muestral, sea menor que el punto crítico, el único punto crítico, en ese caso voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Vamos a ver ahora un caso sencillo de una prueba bilateral conociendo la desviación poblacional. ¿Sí? Un grupo inversor está evaluando la adquisición de una cadena local de comida rápida. El dueño actual afirma que venden 175 pedidos diarios con una desviación poblacional de 35 pedidos. Se sabe que la variable se distribuye normal. Se tomó una muestra de 25 días y en la misma se extrajo una media de 155 pedidos. ¿Existe evidencia de que la afirmación del dueño no sea válida? Utiliza un nivel de confianza del 95%. Bueno, lo primero que tengo que hacer es elegir la hipótesis nula. Lo que viene dado, lo que me está afirmando el dueño es que la media poblacional es igual a 175. Por lo que vamos a probar va a ser que, digamos, si eso es cierto o no, por lo que vamos a definir como hipótesis alternativa, que la media poblacional va a ser distinto a 175. Como en la consigna viene dado el nivel de confianza del 95%, un nivel de confianza del 95%, sería un 1 menos alfa de 0,95, me va a determinar, como es una prueba bilateral, es un alfa sobre 2. Un alfa sobre 2 de 0,025. Y entonces voy a tener mi z de alfa sobre 2 de 1,96. Con ese z de alfa sobre 2 voy a trabajar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya está definida la hipótesis nula, la alternativa, entonces voy a construir los puntos críticos. Parto de lo que me dice la hipótesis nula, mu sub 0 es igual a 175, el z de alfa sobre 2, el desvío de 35, que viene dado ya, ¿sí? El desvío poblacional, y el tamaño de la muestra. Por lo que voy a construir, voy a llegar que los dos puntos críticos van a ser uno de 161,28 y otro de 188,72. Por lo que voy a construir mi regla de decisión, que va a ser rechazar la hipótesis nula si la media observada es menor al punto crítico más chiquito, o si la media observada es mayor al punto crítico más grande. En este caso, la media observada, tomamos una muestra de tamaño 25 y extrajimos una media de 155, vamos a ver que es inferior al punto crítico más chiquito. Esto que está acá, digamos, no tiene relevancia, pero en este caso sí. Al darse cualquiera de las dos condiciones, voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, llego a la conclusión de que tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Veamos gráficamente cómo lo vemos. Bueno, acá están los puntos críticos que calculé. 161,28, que era este que está acá, ¿sí?
y 188,72, que es el que calculé acá. ¿Sí? Por lo que, digamos, la media observada, la media que surge de la muestra, es igual a 155. Ya se encuentra, es inferior al punto crítico más chico, se encuentra debajo de la campana de la hipótesis alternativa, por lo que llego a la conclusión de rechazar la hipótesis nula. Ahí vemos que está en la zona de rechazo. ¿Sí? Bueno, antes de ver el caso de la prueba bilateral, vamos a calcular el valor P. El valor P es un valor que significa que una vez que ya calculé y apliqué la prueba de hipótesis, el valor P sería la probabilidad de encontrar un valor que sea igual o más extremo que el valor observado que yo encontré, el de la media muestral, dado que la hipótesis nula sea cierta. Una vez que conocemos esa fórmula y que comprendemos lo que es el valor P, ya lo vamos a ver gráficamente cómo es, debo calcularlo. Como es una prueba bilateral, el valor P se va a encontrar en cada una de las colas dividido en 2. Por eso voy a partir de que la probabilidad, que el P sobre 2 va a ser igual a la probabilidad de encontrar una media muestral que sea menor o igual a la media muestral observada, dado que la hipótesis nula sea cierta. En este caso ya estandarizamos, pasamos a valores de Z, por lo que acá directamente la media observada es igual a 155, la media que venía dada de la hipótesis nula y el resto de los valores como que ya habíamos trabajado. Por lo que voy a llegar igual a la conclusión de que el P sobre 2 va a ser igual a la probabilidad de encontrar un Z que sea menor a menos 2,8571. Eso, me voy a la tabla de la distribución normal y voy a encontrar que es igual a 0,021. Como P sobre 2 es igual a eso, paso el 2 al otro lado y voy a tener que el valor P va a ser igual a 0,021 por 2. En este caso, el valor P es igual a 0,0042. El significado del valor P es que yo lo tengo que comparar con el alfa con el que trabajé. Si en este caso P es mayor o igual al alfa con el que trabajé, no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Por lo contrario, si P es menor al alfa, yo rechazo la hipótesis nula. Cuando aplicamos el cálculo del valor P, normalmente lo hacemos después de hacer una prueba de hipótesis. ¿Sí? Por lo que sirve el cálculo del valor P para confirmar la decisión estadística que yo tomé en función de aplicar la prueba de hipótesis antes. ¿Sí? En este caso, como vemos que P es igual a 0,021, y yo había trabajado con un alfa de, ¿cuánto era el alfa con el que habíamos trabajado? Un alfa de 0,05, que viene dado acá. Entonces, en ese caso, P al ser menor que alfa, confirmamos la decisión de haber rechazado la hipótesis nula. ¿Sí? Bueno, gráficamente, ¿cómo veríamos la zona del valor P? Bueno, de esta manera. ¿Qué marca el valor P en el gráfico? El valor observado, la media observada, que es igual a 155. Al encontrar esta media, luego ya encontramos toda esta región donde se encuentra el P sobre 2, que también por un tema de simetría va a ser igual a esta parte que está acá. ¿Sí? Esa es la interpretación del valor P. Normalmente luego de cada ejercicio de prueba de hipótesis se aplica o se pide el cálculo del valor P. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora una prueba unilateral. Va a ser el mismo caso, pero acá seamos sinceros, ¿qué es lo que le interesa al grupo inversor? Está evaluando, le interesa que lo que le diga el dueño, si dice que el dueño dice que venden 175 pedidos diarios. Bueno, si es menor a eso, no quiere hacer el ofrecimiento de la compra. Por lo que ahí es donde se quiere focalizar. ¿Y dónde se ve todo esto? Bueno, lo que dice acá la consigna. Dicho grupo descartará el ofrecimiento si existe evidencia que el promedio de pedidos diarios es inferior a 175. Si es igual o mayor, se confirma la hipótesis nula y como que se hacen los cálculos en función de lo que dice el dueño actual. ¿Sí?
bueno, se tomó la muestra, los mismos datos. Pruebe la hipótesis utilizando un nivel de confianza del 95. Bueno, acá definimos la hipótesis nula como que la media poblacional es mayor o igual a 175. Y la hipótesis alternativa, que es lo que exactamente queremos saber que no se cumpla, porque si no, no vamos a comprar esa cadena local de comida rápida, es que la media poblacional es menor a 175. Entonces tenemos, como habíamos visto en la prueba unilateral, un solo punto crítico. Lo formamos con todos los datos, 175, que es el valor de la hipótesis nula, de la media de la hipótesis nula, el resto de los datos. Pero acá, ¿qué es lo que cambia? Acá lo que cambia es el nivel de confianza. El nivel de confianza en realidad es el mismo, ¿no? Lo que cambia es el zeta de alfa. Porque el nivel de confianza del 95% al trabajar en una prueba de una sola cola, o sea, una prueba unilateral, esta tabla ya no es alfa sobre 2 o zeta de alfa sobre 2, sino directamente es alfa entero, ya que el alfa se encuentra en un solo extremo de la campana. ¿Tá? Por eso es una prueba una sola cola. Tengo todo el alfa junto en un extremo. ¿Sí? Por eso es que el valor con el que voy a trabajar va a ser el zeta de alfa, no zeta de alfa sobre 2 como hicimos en la prueba bilateral. ¿Sí? Entonces en este caso voy a tener el 1,645. Por lo que llego a la conclusión de que el punto crítico es 163,48. La regla de decisión sería rechazar la hipótesis nula si la media muestral encontrada es menor o igual a la media crítica. ¿Sí? En este caso, la media muestral sigue siendo la misma, 155, y la media crítica es 163. ¿Tá? Por lo que, si se cumple esto, por lo que rechazo la hipótesis nula. Veamos gráficamente cómo es. Al ser una prueba unilateral, es una prueba una sola cola, tenemos una sola campana de hipótesis alternativa. Acá tenemos el valor crítico y acá tenemos el valor observado. ¿Sí? ¿Está? Simple. También en una prueba unilateral tenemos que calcular el valor P. Antes de ver el valor P, tengamos en cuenta gráficamente algo. Todo mi alfa está en el extremo, en un solo extremo de la hipótesis nula. ¿Sí? No está distribuido en dos. ¿Se entiende? ¿Sí? El resto se mantiene todo igual. 1 menos beta y lo que es el error de tipo 2 que era beta. ¿Sí? Bueno, vamos al cálculo del valor P. Recuerden, valor P era la probabilidad de encontrar un valor igual o más extremo que el valor encontrado, dado que la hipótesis nula sea cierta. ¿Sí? Como es una prueba unilateral, acá ya no tengo P sobre 2, ya directamente es P. ¿Sí? Por lo que hago todos los cálculos y voy a llegar a que el valor P es igual a la probabilidad de encontrar un Z que sea menor a menos 2,8571. Eso es 0,021, por lo que el valor P es 0,021. Se cumple lo mismo, recuerden estas condiciones, de que si P es mayor o igual que alfa, no rechazo, pero en este caso P es 0,0021 y alfa es igual a 0,05. ¿Sí? Por lo que rechazo la hipótesis. Con esto confirmo la decisión estadística que tomé cuando hice la prueba de hipótesis de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo identificamos al valor P? Y es la probabilidad de encontrar un valor observado que sea menor o igual, este es el valor encontrado, menor o igual que el valor encontrado, pero debajo de la campana de la hipótesis nula. ¿Sí? Acá pareciera que está debajo de la campana, pero como que recuerden que esto es, va, digamos, en forma como una asintótica, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿sí? Nunca llega a tocar el horizonte, ¿sí? Por lo que, a pesar de que no se vea, es la probabilidad de encontrar un valor, pero que esté debajo de la campana de la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, ¿sí? Que quede claro eso, ¿está? Bueno, por último, veamos la potencia de una prueba, lo que era el 1 menos beta, ¿sí? Cuando repasamos, en la primera filmina habíamos visto lo que era la potencia de una prueba, ¿sí? Para calcular la potencia de la prueba, que era 1 menos beta, primero vamos a calcular el beta, que sería el error de tipo 2. Por lo que, para poder calcular esto, lo que tengo que saber es la situación real, ¿sí?
Acá vamos a hacer dos simulaciones. Una suponiendo que la media verdadera de la población es igual a 170. Y en la otra suponiendo que es igual a 160. Luego vamos a ver gráficamente la diferencia entre los dos. Si suponemos que la media verdadera de la población es igual a 170, entonces vamos a suponer que la hipótesis alternativa es igual, nos dice que la media poblacional es igual a 170. Por lo que, ¿cómo calculamos el valor beta? El valor beta sería la probabilidad de encontrar una media muestral que sea mayor a la media crítica, pero dado que la hipótesis alternativa sea cierta. O sea que recuerden que beta estaba debajo de la campana de la hipótesis alternativa. ¿Sí? Por lo que, para calcular esto, ya lo vamos a ver gráficamente mejor, pero va a ser la probabilidad de encontrar un z, estandarizo todo eso, que sea mayor que menos 0,93. ¿Sí? ¿Qué tengo en cuenta acá? El punto crítico, ¿sí? Y la media de la hipótesis alternativa. ¿Sí? En este caso, la media real, que sería igual a 170. Esto me da igual a un beta de 0,82. Por lo que si mi beta es 0,82, mi valor P, o sea, la potencia de la prueba, va a ser 1 menos 0,82, va a ser 0,18. ¿Vamos? Vamos a ver gráficamente esto. Esto es beta, ¿sí? Esto es alfa, y esta es la probabilidad, este 0,82 es la probabilidad de encontrar el beta, de encontrar un valor. Veamos lo que dice la definición. Es la probabilidad de encontrar una media muestral que sea mayor a la media crítica debajo de la campana de la hipótesis alternativa. Entonces sería la probabilidad de encontrar un valor que sea mayor a este, pero debajo de la campana de la hipótesis alternativa. ¿Sí? Bueno, hacemos lo mismo, pero suponiendo que la media verdadera de la población es igual a 160. Beta, lo mismo, y llegamos a la conclusión de que en este caso, al alejarse, ¿sí? Al alejarse esta media poblacional de 160 de mi media original de 175, la que estaba en la hipótesis nula, al alejarse, se me va a disminuir el error de tipo 2, porque en este caso voy a tener un beta de 0,31. Y en este caso, mi potencia va a ser el complemento de 0,31, 1 menos 0,31 va a ser 0,69. Fíjense cómo al alejarse el 160 del 175, el valor inicial, el valor original de la hipótesis nula, aumenta la potencia y disminuye el beta. ¿Cómo lo vemos gráficamente a esto? Acá. Esta es la situación con una media poblacional de 170 y esta es la situación con una media poblacional de 160. ¿Qué es lo que vemos? Que la campana de la hipótesis alternativa, en el segundo caso, se corre a la izquierda, por lo que al correrse, el beta que vemos acá, el área roja que vemos en la primera situación, disminuye. Observen que si ustedes analizan la campana de la hipótesis nula, es similar en ambos casos. En ambos casos es similar, y el alfa en ambos casos es similar, el punto crítico en ambos casos es similar. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Se corrió hacia la izquierda la campana de la hipótesis alternativa. Por eso es que se disminuyó el beta. ¿Sí? Ahí está. Bueno, creo que eso es todo por ahora. En la clase 2 de la primera parte vamos a ver todo el resto de lo que habíamos visto para la prueba de hipótesis digamos, de una sola muestra. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias.